sobre los trastornos disociativos. Los trastornos disociativos son un grupo de trastornos que son frecuentes, pero pocas veces son diagnosticados. Son un grupo de trastornos en el que las personas sufren una serie de sintomatología que la complicación más grande y más grave que tiene es precisamente que en muchas ocasiones se confunde con enfermedades del cuerpo. Y estas enfermedades puramente del cuerpo hacen que en muchas ocasiones los pacientes tengan que asistir a diferentes especialidades clínicas y con la característica que generalmente cuando los pacientes van pasando de especialidades en especialidades, este trastorno lo que conlleva es agravarse. Y aquí la complejidad del caso, ¿no? Los trastornos disociativos hace muchos años en la historia se conocían como histeria psicógena. Estamos hablando que los pioneros en hablar de esta temática fue Sigmund Freud, estuvo Charcot, Pierre Janet, y fueron personas, científicos que se dedicaron a poder darle explicación a algunos comportamientos que sucedían en muchos pacientes y que sin embargo no tenían aparentemente explicación. En los trastornos disociativos, el paciente tiene una fragmentación de la integración organizada de elementos importantes como la memoria, la percepción, las emociones, la identidad. ¿A qué nos referimos? Podemos quizás, Fabricio, en algún momento percatarnos que a veces vamos conduciendo y a pesar de que vamos supuestamente concentrados en lo que estamos haciendo, quizás nos demos cuenta que hemos pasado 2 cuadras o hemos pasado determinados recorridos sin haber visto o haber notado que ya lo pasamos. Incluso no tenemos recuerdos de eso. O quizás en algún momento podemos estar, por ejemplo, quizás mirando la televisión, tenemos un grupo de personas al lado y ya esas personas al lado, que están al lado de nosotros, quizás hace un rato nos están llamando, nos están tratando de comentar algo y sin embargo no nos damos cuenta y la persona nos dice, oye, fulano, ¿en qué estás? Hace rato que te estoy llamando y no miras. Entonces, parece en algunas ocasiones que es que no estamos concentrados, sin embargo, podemos estar disociados. Y la disociación generalmente cuando aparece o como un síntoma, pero puede aparecer como trastorno disociativo. Ahora, el trastorno disociativo se reconoce como un mecanismo de defensa que desarrolla el organismo ante eventos que son traumáticos y estos traumas pueden venir desde la infancia, pueden venir desde la adolescencia o pueden ser traumas de manera aguda que impacten tanto nuestro sistema nervioso que el mecanismo de defensa sea fragmentar la memoria, fragmentar las emociones, fragmentar la conducta, la identidad. De aquí que hayan personas que en momentos determinados podamos ver que de pronto comienzan a caer al piso y quizás comienzan con temblores o movimientos al piso y en muchas ocasiones las personas pueden confundirlo, incluso médicos, enfermeras pueden confundirlo como si fueran convulsiones. Sin embargo, en el caso de los trastornos disociativos donde ocurren las convulsiones disociativas, precisamente no son convulsiones. Estamos hablando de personas que tienen conflictos internos o conflictos intrapsíquicos que nunca se han podido resolver con los que vienen lastimándose durante muchos años. Y aquí los enfoques psicoanalíticos nos hablan a favor de que estos conflictos no resueltos se comienzan a convertir en síntomas físicos. Y dentro de las características esenciales que tienen estos trastornos es que cuando les realizas todos los estudios que hay que realizar desde el punto de vista orgánico o biológico, no se encuentra ninguna alteración. Y esta es la mayor complejidad que tiene. ¿Por qué? Porque generalmente la familia, ¿qué le dice al paciente y también a algunos profesionales? Pero mira, todos los estudios están dando negativos, no tienes nada. Y en ocasiones incluso las personas pueden pensar que el paciente está simulando. Y esto es algo bien complejo, porque en el trastorno disociativo el paciente no simula, el paciente es inconsciente de lo que le está sucediendo. Sin embargo, es tanta la afectación emocional que tiene durante años, o quizás fue la presencia de un accidente o la exposición a guerras o a terremotos o a catástrofes importantes, que el mecanismo de defensa que desarrolla el organismo es precisamente de alterar la integración que existe o que debe existir entre los procesos de memoria, de identidad,
descenso percepciones y es muy importante conocer este tipo de trastornos. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones hemos visto pacientes que han llegado, por ejemplo, hemos visto con más frecuencia en adolescentes, 16, 17 años, que llegan a la consulta y el papá o las madres están desesperadas porque dice que en el día tienen convulsiones hasta 30 veces al día. Doctor, ¿eso se adquiere con el tiempo? ¿Pueden venir factores genéticos o qué ocurre dentro de la persona? Siempre la genética, Fabricio, tiene un valor importante. ¿Por qué? Porque está demostrado que genéticamente los tipos de sistema nervioso que tenga cada persona pueden determinar o pueden ser un factor predisponente para padecer estos trastornos. Cuando hablamos de tipo de sistema nervioso es porque las personas que generalmente llegan a padecer un trastorno disociativo son personas que padecen o tienen un sistema nervioso débil. Cuando hablamos de un sistema nervioso débil, estamos hablando de un sistema nervioso que en muchas ocasiones no está tan preparado desde el punto de vista genético para soportar determinadas situaciones abrumadoras o extremadamente estresantes o traumáticas, y llega un momento que el sistema nervioso, como dicen las personas en la calle, a veces colapsa, ¿no? Entonces, demasiada carga, diría. Demasiada carga. Entonces, ¿solo el sistema nervioso también va directo al cerebro? Eso. Sí, o sea, cuando estamos hablando del sistema nervioso, incluye el cerebro como sistema nervioso central y también incluye el sistema nervioso periférico junto con el sistema nervioso autónomo o vegetativo, que es lo que tiene que ver con todo lo que son las glándulas secretoras del cuerpo, como las hormonas, como las glándulas tiroideas, como las suprarrenales, como el páncreas. Entonces, tenemos que tener en cuenta que en el trastorno disociativo existen otros trastornos que los pueden confundir. Uno es el trastorno por simulación. ¿Sí? El trastorno por simulación, el paciente es consciente de lo que le está sucediendo y el paciente puede imitar una enfermedad, sin embargo, no es consciente de todo lo que le está sucediendo. Está también el trastorno disociativo conversivo, que el trastorno disociativo conversivo es un tipo de trastorno que entra dentro de los trastornos somatomorfos, donde el paciente, los síntomas psicológicos y el conflicto psicológico lo convierte en síntomas físicos. Hemos visto personas que han dejado de caminar hasta un año, personas, por ejemplo, que han tenido anestesia de un miembro, de dos miembros durante meses, y por más que se le hacen estudios, no sale absolutamente nada negativo, y sin embargo, cuando nos ponemos a profundizar en cuáles han sido los posibles conflictos, podemos ver que pueden existir abusos sexuales de la infancia, o puede ser que hayan existido una mala relación padre-hijo o madre-hijo durante mucho tiempo, o conflictos importantes con el novio o con la novia. ¿Y por qué es importante tener en cuenta esto? Porque si la familia no sabe manejar este tipo de trastornos y el profesional que va a tratar al paciente no piensa en la posibilidad de un trastorno disociativo, lo que va a suceder es que el paciente se va a agravar. ¿Por qué? Porque la tendencia generalmente es a que las personas, cuando un paciente cae al piso, es que todo el mundo vaya a socorrerlo, y si cae 30 veces todo el mundo se está alarmando en hacerlo. Pobrecito, y lo que busca es eso el paciente. El problema es que es un conflicto inconsciente, o sea, el paciente en muchas ocasiones tiene necesidad afectiva importante y el sistema nervioso, desde el punto de vista subconsciente, necesita que hayan personas alrededor de él o necesita de alguna manera un reconocimiento social, y al caer al piso, llega un momento que las personas, mientras más están alrededor de él y tratan de socorrerlo o tratan de quizás hacerle que la vida le sea más fácil, el paciente se sigue agravando. Y aquí hay que tomar conductas importantes partiendo de la realidad del paciente, de todo lo que ha sufrido y sobre todo cuál es el mecanismo que está buscando para resolver un problema. ¿Este tipo de trastorno tiene edad? No, no tiene edad. Realmente las edades más frecuentes son las edades de la niñez y la adolescencia, pero no tiene edad, se puede presentar también en la adultez, y por eso tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque a veces podemos tener incluso en la emergencia de un centro de salud un paciente que esté cayendo al piso con quizás movimientos corporales importantes, el médico o la enfermera identifique que no son convulsiones y digan, como se dice en ocasiones, es que él se está haciendo, y tenemos que tener cuidado con esto. ¿Por qué? Porque el paciente que tiene un trastorno disociativo conversivo no se hace. El paciente es inconsciente de lo que le está sucediendo, y es importante tener en cuenta aspectos como los que dijimos anteriormente. Son trastornos, enfermedades que el paciente vive y que no puede resolverlo.
donde la familia queda totalmente angustiada, donde a veces va a manos de especialistas y mientras más pasa por especialistas, más se agrava el paciente. ¿Por qué? Porque al final las personas están alrededor de él, sigue convirtiéndose en el centro de todos los lugares y generalmente esto obedece a necesidades afectivas importantes. Entonces aquí, ¿qué hace el doctor? Va al especialista, tiene tratamientos médicos, requiere del aporte de la familia. Sí, aquí es muy importante, Fabricio. De hecho, el hecho de que vaya a especialistas es importante. Es importante que vaya a especialistas porque hay que descartar primero las causas orgánicas que puedan justificar un tipo de sintomatología como esta, porque puede ser que tenga un tumor cerebral o tenga trastornos de las glándulas tiroideas, o puede ser que tenga cualquier afectación del sistema nervioso y que se desconozca. Pero una vez que ya se han pasado por determinadas especialidades, se debe recurrir a los especialistas en salud mental, sobre todo cuando ya conocemos que existen trastornos donde el origen es psíquico y que puede tener repercusiones físicas como son los trastornos disociativos y en este caso para poder trabajar adecuadamente con la familia. ¿Hay medicación para aquello? Sí, aquí es muy importante los medicamentos que ayudan a trabajar disminuyendo los niveles de dopamina y haciendo que la subcorteza pueda funcionar a menor intensidad. Cuando estamos hablando de esto ¿por qué? Porque la corteza, cuando estamos hablando de corteza, estamos hablando de una de las capas del cerebro, del sistema nervioso, es la que se encarga de controlar los movimientos que son voluntarios, lo que uno conscientemente decide hacer. Y la subcorteza trabaja con los movimientos que son involuntarios, que en muchas ocasiones nosotros hacemos como parte de la defensa de nuestro organismo o como un mecanismo para poder sobrevivir, como puede ser, por ejemplo, el pestañear. Uno pestañea, pero uno no es consciente la mayoría de las veces de que está pestañeando. O quizás cuando alguien hace un gesto y uno hace un movimiento rápido, hay movimientos que son involuntarios. Esto lo domina la subcorteza y en el caso de estos medicamentos funcionan mucho los medicamentos que actúan bloqueando los receptores dopaminérgicos como la clorpromacina, como el halopedidol, medicamentos que actúan como antagonistas de los receptores dopaminérgicos. Y por supuesto, también se utilizan otros medicamentos como los antidepresivos, estabilizadores del estado de ánimo, pero esto asociado al trabajo con la familia, ¿por qué? Porque hasta que no se logre identificar los conflictos intrapsíquicos que atormentan al paciente, este trastorno generalmente no mejora. Doctor, la familia que está muy de cerca, ¿cuándo puede detectar o cómo poder detectar esta problemática o este trastorno? Bueno, primeramente pensar en que en salud mental, en psiquiatría, en psicología existen trastornos como estos que pueden parecer enfermedades físicas, pero sin embargo el origen es psicológico. Primero, pensar en que existe este tipo de trastorno. En segundo lugar, se debe llevar a los especialistas principales donde se pueda descartar esto. ¿Qué especialidades son importantes? Por ejemplo, endocrinología, neurología, pediatría. Es importante, ¿por qué? Porque la mayoría de estos desórdenes emocionales cursan con alteraciones donde se comprometen los miembros, cuando hay anestesia, cuando hay hipoestesias. Cuando estamos hablando de esto, estamos hablando de la pérdida de la sensibilidad de determinados miembros. Esto hay que descartarlo con neurología. Cuando el paciente cae al piso y tiene movimientos tónico-clónicos aparentemente, pero son movimientos corporales, hay que descartar una convulsión o que tenga una epilepsia. Cuando estamos hablando quizás de vómitos frecuentes o sudoraciones profusas o determinadas sintomatologías que tengan que ver con endocrinología también. Y por pediatría o medicina interna, ¿por qué? Porque son las especialidades que integralmente tienen una visión general de a qué especialistas se le puede poder derivar. Y una vez que se descarta esto, entonces pensar que en psiquiatría existen trastornos como estos, pero que el origen es psíquico. ¿Esto tiene cura? Sí tiene cura. Sí tiene cura, sobre todo cuando se trabaja a tiempo. Hemos tenido pacientes, por ejemplo, que a partir de abusos sexuales importantes durante muchos años en la infancia, hoy tienen quizás 35, 36 años y caen al piso, se retuercen, se le contracturan los miembros y la familia no sabe qué hacer, desesperada. Y sin embargo, cuando comenzamos a profundizar, sucede en momentos donde existe una discusión importante o a veces sin que ocurran discusiones importantes, pero que el paciente esté pensando en muchos de los conflictos y situaciones que le han sucedido en la vida. Y Fabricio, aquí hay algo distintivo de este desorden emocional que es importante tenerlo en cuenta, y es que
el paciente siempre que está sintiendo esto es consciente de lo que le está sucediendo, pero no puede evitar dejar de contracturarse o dejar de tener los movimientos. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque el hecho de que uno diga que es un mecanismo inconsciente no quiere decir que en el momento que está sucediendo el paciente no esté sintiendo que no puede mover un miembro, o no quiere decir que el paciente cuando cae al piso y se está moviendo no quiere decir que no sepa que se está moviendo. Él sabe que se está moviendo, pero el conflicto inconsciente es que no puede evitar dejar de hacerlo. ¿Y si se cayó, hay que dejarlo que se levante solo o qué? Claro, aquí una de las estrategias importantes es que una vez que el paciente cae al piso y uno está convencido de que es un trastorno disociativo conversivo, por ejemplo, hay que dejarlo que todo pase. Y hay que dejarlo que todo pase y sobre todo que el paciente no se sienta observado y dejar que todo fluya como tiene que fluir, y nos vamos a dar cuenta que cuando el paciente termine no va a terminar igual que una epilepsia o una convulsión. En la epilepsia y en las convulsiones los pacientes quedan totalmente cansados, agotados, a veces casi no pueden caminar porque es la etapa postictal de la crisis convulsiva, con muchos sueños. Sin embargo, cuando el paciente le sucede esto, primeramente, generalmente el paciente viola los tiempos relacionados con las epilepsias. Por ejemplo, en la epilepsia, una epilepsia de 1 hora de convulsión, estamos hablando de un estatus convulsivo que generalmente compromete la vida del paciente. Sin embargo, en el trastorno disociativo conversivo, cuando cae al piso no es así. El paciente está 1 hora, pero no sucede absolutamente nada que ponga en riesgo su vida. Generalmente, cuando el paciente cae al piso no se da golpes. Sin embargo, en la epilepsia, el paciente donde cae, si se golpeó con la pared, si se lastimó, así sucede en el trastorno disociativo conversivo. Uno es inconsciente y el otro es inconsciente. El uno está consciente de lo que le está sucediendo, pero no puede controlarlo. Ese es el trastorno disociativo conversivo. No puede controlarlo. No puede controlarlo. Incluso el paciente está con los ojos cerrados, siente que quisiera hablar o quisiera levantarse, pero no puede. Y en la epilepsia, el paciente no es consciente de nada de lo que le está sucediendo, no recuerda nada de lo que ha pasado. Y esta es la importancia. Y estamos viendo, por ejemplo, que existen otros trastornos disociativos, como es la fuga disociativa. En la fuga disociativa, el paciente puede caminar metros, puede caminar kilómetros y no recordar nada de lo que le sucedió. Estamos hablando, por ejemplo, del trastorno de identidad disociativo, como el llamado trastorno de personalidades múltiples, donde la persona puede proyectar diferentes tipos de personalidades y comportamientos, y sin embargo, estamos hablando aquí de un trastorno disociativo, la amnesia disociativa, el estupor disociativo. O sea, son un grupo de fenómenos complejos que entran dentro de la rama de la psiquiatría y la psicopatología, que muchos de la población no lo conocen, pero que existen. Entonces, pensemos siempre que cualquier enfermedad que tengan nuestros hijos o familiares, y que de alguna manera hayamos descartado todas las causas orgánicas y todo de negativo y no se puede explicar por ninguna enfermedad física, pensemos que en psiquiatría existen desórdenes emocionales que pueden confundir con este tipo de patologías y sin embargo el origen ser totalmente psíquico. Doctor, ¿qué sugerencia, qué recomendaciones, dónde se lo puede localizar y todo? Bueno, nosotros estamos ubicados en el Centro de Atención Integral en Salud Mental Chalón. Estamos ubicados en Las Palmas, en la provincia de Esmeraldas, en la calle Nelson Ortiz 101, entre Barbizote y Avenida del Pacífico. Allí nos pueden contactar a los números 0985-540764 o 0994-208757. Estaremos gustosos de atenderle y de brindarle una atención integral como todos merecen. Recuerden siempre que salud mental es mucho más que solamente tratamiento farmacológico o solamente tratamiento psicológico. Debemos mirar al individuo de una manera integral para poder ayudarlos.